Vamos a conversar sobre el último tema correspondiente al primer momento de física, este, sobre la ley de Coulomb en los triángulos, es decir, en los vértices de los triángulos. Esto es el contenido correspondiente para quinto año. Quien les habla el profesor. Vamos a plantear el primer ejercicio donde tenemos el siguiente triángulo y visualizamos que en el vértice A del triángulo tengo una carga A positiva, en el vértice B del triángulo tengo una carga B positiva y en el vértice C del triángulo tengo una carga C negativa. Me piden que debo resolver o debo hallar cuál es la fuerza resultante que actúa sobre la carga B. Tengo aquí el valor de la distancia, que es la distancia entre la carga A y la carga C. Y entonces, pero ¿qué ocurre? Que necesito hallar esta distancia que está aquí para poder determinar quién es la fuerza resultante entre la carga B y la carga C. La distancia que me dan, que en este caso es la hipotenusa, me la dan en centímetros, de una vez la transformo y la llevo a metros para que me quede 0,05 metros. Aquí visualizamos mejor la cuestión en el triángulo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que visualizamos es que necesito hallar este cateto y con la ayuda de la hipotenusa y el otro cateto correspondiente, hallo el cateto opuesto que es el que me piden. Recordemos el primer tema correspondiente a la física de quinto año que tenía que ver con el estudio de los triángulos. Vamos a sustituir los valores en la ecuación y tenemos que la hipotenusa que vale 5 centímetros y el otro cateto que vale 3 centímetros, elevamos al cuadrado y tenemos este resultado. Para que posteriormente tengamos la raíz cuadrada de 16. Extraemos el valor de la raíz y tenemos que el lado BC es igual a ¿quién? A 4 centímetros. Ya tenemos la distancia. Entonces tenemos aquí el triángulo correspondiente donde tenemos que la carga A y la carga B, entre ellas existe una fuerza de repulsión. Esta misma se dirige hacia abajo y determinamos la fuerza AB. Y luego tenemos la fuerza que actúa entre la carga B y la carga C. Nos damos cuenta que la carga B se va a dirigir hacia la carga negativa para posteriormente tener la fuerza resultante, la cual determinamos por la siguiente, es decir, la fuerza resultante al cuadrado sería igual a ¿quién? A la fuerza AB al cuadrado más la fuerza BC. Esto no es más que el teorema de Pitágoras que se está utilizando aquí. Entonces, determinamos esta por la siguiente ecuación. Pero ¿qué ocurre? Que necesitamos determinar quién es la fuerza AB y quién es la fuerza BC. Entonces, por ley de Coulomb determinamos que la fuerza AB va a ser igual a ¿quién? A la constante K por el producto de las cargas, la carga A y la carga B. ¿Por qué? Porque determinamos la fuerza que actúa entre la carga A y la carga B. Y de igual manera la distancia en que ella está separada. Sustituimos los valores en la ecuación como ya sabemos, la constante K, los valores de la carga A, los valores de la carga B, multiplico de manera lineal y obtengo el resultado de 882.000. ¿Todo esto sobre quién? Sobre el valor de la distancia que está en centímetros, que es la distancia esta que está aquí, y la llevamos a metros y la elevamos al cuadrado. Realizamos la última división y tenemos que la fuerza que actúa entre la carga A y la carga B es de 980 por 10 a la 6 newton. Ya tenemos la fuerza AB. Ahora necesitamos saber cuál es la fuerza que actúa entre B y C. Tenemos aquí la misma ecuación, salvo que utilizamos la carga C y la carga B y las distancias en que entre ellas están separadas. Sustituimos como sabemos ya, resuelvo de manera lineal los numeradores y el denominador que es 0,04 lo elevo al cuadrado para que me dé como resultado en el numerador 5,355 por 10 a la 12 y en el denominador 1,6 por 10 a la menos 3. Efectuamos dicha división y tenemos que la fuerza BC es de 3,34 por 10 a las 15 newton. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Determinamos el valor de la fuerza resultante, ¿cierto? Con la ecuación que ya planteamos al principio. Sustituimos en la ecuación que es la fuerza AB, 980 por 10 a la 6, todo esto al cuadrado porque nos encontramos en el vértice de un triángulo. Y necesitamos la fuerza BC, que es 3,34 por 10 a la 15. Elevamos al cuadrado cada uno de ellos, luego efectuamos la suma y extraemos la raíz para que nos dé un resultado, es decir, que la fuerza resultante sea igual a 3,39 por 10 a la 15 newton. Para el ejemplo número 2, tenemos un triángulo muy parecido, salvo que en este caso tengo un ángulo y tengo la distancia BC. ¿Qué me dicen que calcule? Bueno, en este caso el ángulo vale 60 grados. Me dicen que debo determinar cuál es la fuerza resultante que actúa en la carga C, es decir, para este caso las cargas son positivas.
¿Qué hace carga A y carga, qué hace carga A carga C y qué hace carga B a carga C? Bueno, aquí evaluamos que la carga A, entre la carga A y la carga B hay una fuerza de repulsión que se dirige hacia este lado y se llama fuerza AC. ¿Por qué? Porque es la fuerza que actúa entre la carga A y la carga C. Y la carga B y la carga C, de igual manera hay una fuerza de repulsión hasta este lado y determinamos que la fuerza que actúa se llama la fuerza BC. Aplicamos esto, se conoce como el método del paralelogramo y tenemos que el valor de la fuerza resultante es la que voy a obtener. Muchas veces lo llaman el método del paralelogramo. También podemos determinar la ley del coseno. Pero ¿qué ocurre? Que necesito determinar la distancia entre A y C. Entonces allí voy a utilizar trigonometría. Me voy al coseno del ángulo, que es quien, el cateto adyacente, porque si evaluamos el triángulo, este sería mi hipotenusa y este sería mi cateto adyacente. Necesito determinar quién. Mi cateto opuesto, ¿cierto? Despejando la hipotenusa, tenemos que la hipotenusa es igual a cateto adyacente sobre el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque necesitamos determinar quién es la distancia entre la carga A y la carga C. Tengo el cateto adyacente como dato, voy a buscar hipotenusa. Entonces sustituimos los valores y tenemos que la hipotenusa va a ser igual a quién? Al cateto adyacente, que es de 4 centímetros sobre el coseno de 60 grados. ¿Por qué 60? Porque recuérdense que aquí planteamos que el ángulo es igual a quién? A 60 grados. Determinamos quién es el coseno de 60, que es 0,5. Realizamos la división de esta y tenemos que la hipotenusa mide 8 centímetros. Pero vamos a hacer de una vez la transformación de esos centímetros a metros para que me quede que la distancia AC es de 0,08 metros. Entonces la fuerza resultante se estará planteada por el método del paralelogramo, o como le dije al principio, el teorema del seno, donde tenemos que la fuerza resultante será igual a quién, a la raíz de la fuerza AC, que es la fuerza esta que está aquí al cuadrado, más la fuerza BC al cuadrado, menos 2 veces el producto de esas dos fuerzas por el coseno del ángulo de quién, de 180 menos 60, los 60 que están aquí y los 180 que me sumaría el total del triángulo. Entonces haría la resta de esa y me daría lo siguiente. Ya lo vamos a plantear en la siguiente parte. Pero ¿qué ocurre? Necesito determinar quién es la fuerza C. Para determinar la fuerza C necesito utilizar ley de Coulomb. Utilizamos la carga A y la carga C y la distancia en que estas están separadas. Recordemos cómo sustituyo los valores y multiplico de manera lineal. La distancia C es de 0,08 metros al cuadrado. Recuerden que la calculamos en la parte anterior. Elevo al cuadrado, que es 6,4 por 10 a la menos 3. Y en el numerador me dio 5 por 10 a la menos 12. ¿De dónde viene esta? La multiplicación de la constante K y el producto de dichas cargas. Para obtener así la fuerza AC, que es de 7,81 por 10 a la 14 newton. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos determinar la otra fuerza. Utilizamos la constante K, el producto de las cargas y la distancia en que estas están separadas. Sustituyendo los valores y resolviendo, como ya sabemos, tenemos que la constante K, el producto de las cargas y la distancia BC, que es el dato que me están dando, que es de 0,04. En este caso era 4 centímetros, transformándome queda 0,04 metros. En la multiplicación en el numerador tengo 3,13 por 10 a la 13 y en el denominador el cuadrado de 0,04 es 1,6 por 10 a la menos 3. Efectuando la división de estos dos, determinamos que la fuerza resultante que actúa entre la carga B y la carga C es de 1,95 por 10 a la 16 newton. Luego vamos a hallar la fuerza resultante con la ecuación planteada anteriormente. En la anterior decía que el coseno era de 180 menos 60 para que me dé 120. Sustituyendo en la ecuación tenemos lo siguiente. Tenemos que la fuerza AC es de 7,81 por 10 a la 14 y la fuerza BC es de 1,95 por 10 a la 16. Esta señora va al cuadrado porque la ecuación me la plantea, menos 2 veces el producto nuevamente de la fuerza AC por el producto de la fuerza BC por el coseno de 120. ¿Qué debo resolver yo? Primero resuelvo los cuadrados y si puedo esta multiplicación. Entonces tengo que el cuadrado de este 6,09 por 10 a la 29 y el cuadrado de 1,95 por 10 a la 16 es de 3,80 por 10 a la 32. Multipliqué 2 por 7,81 por 1,95 y me dio 3,04 por 10 a la 31. El coseno de 120 es negativo, es de 0,5. Es decir, que primero debo multiplicar esto que ocurre aquí. Y este signo por este signo se va a sumar para que me quede de la siguiente manera. ¿Cómo resolví?
sumé 6,09 por 10 a la 29 más 3,80 por 10 a la 32 para que me quede la solución de 3,80 por 10 a la 32. Son cuestiones de la matemática y casualidad este resultado se parece a este. Menos por menos más y la multiplicación de 3,04 por 10 a la 31 por 0,05 me dio este resultado. Efectuó la adición de estos dos, extraigo el valor de la raíz y de esta manera tengo que el valor de la fuerza resultante es de 1,98 por 10 a la 16 newton. Aquí tenemos el ejemplo 3, donde nos plantea en unos vértices de un triángulo rectángulo, en el cual tiene un ángulo de 60 grados y el valor de la hipotenusa es de 6 centímetros. Tengo en el vértice A una carga A negativa, en el vértice C, una carga C positiva y en el vértice B una carga B positiva, la cual todas están planteadas con los siguientes datos. Todos los resultados son positivos, son 3, pero varía el resultado de la potencia. Me dicen que determine el valor de la fuerza resultante que actúa en la carga C. Vemos aquí mejor cómo actúa la carga A y la carga C, es decir, la carga C se dirige hacia donde está la carga B y a esa fuerza la llamamos fuerza C. Y la carga B y la carga C, se repelen o la fuerza de repulsión a la cual llamamos fuerza BC, la cual queda planteada, porque como los encontramos en el vértice de este triángulo, queda planteada con esta fuerza resultante. Debo determinar quién es la fuerza AC, donde actúa la carga E y la carga C y la distancia en que ellas están separadas. Y la fuerza BC queda determinada por las dos cargas B y C y la distancia en que ellas están separadas. Pero ¿qué sucede? Que no tenemos las distancias. Yo necesito determinar cuál es la distancia AC y la distancia BC. Entonces, sabemos que la distancia AC está en la parte del cateto opuesto del triángulo y la distancia BC está en el cateto adyacente del triángulo. Entonces, por trigonometría, descartamos lo siguiente. En la parte del cateto opuesto, ¿verdad? Vamos a sustituir y tenemos que el cateto opuesto será igual a ¿quién? Al seno del ángulo por la hipotenusa. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto sería igual a la distancia AC. Y tenemos que el cateto opuesto es igual a 5,19 centímetros. Pero ¿qué pasa? Que está en centímetros y debemos llevarla a metros. Entonces dijimos que la distancia AC, que es la que acabo de calcular, quedaría en metros en 0,0519 metros. ¿Qué pasa con la distancia BC? Hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso con el coseno, porque estoy buscando el cateto adyacente. Hacemos el despeje, sustituimos y tenemos que el cateto opuesto mide 3 centímetros. Vamos a hacer la transformación llevándola a metros y tenemos que la distancia BC es de 0,03 metros. Ya tenemos distancia. Entonces ahora vamos a sustituir los valores en la ley de Coulomb. La fuerza AC, que ya habíamos hablado en la parte anterior, sustituimos, como ya hemos mencionado, la constante K, multiplicamos por las cargas y la distancia se eleva al cuadrado para que tengamos este resultado. Luego hacemos la división y tenemos que la fuerza AC es de 30,11 newton. Para la fuerza BC, sustituimos los valores, tenemos que la constante K, el producto de las cargas y la distancia que es BC al cuadrado, tenemos que en el numerador tengo 0,81, el denominador 9 por 10 a la menos 4. Realizo la división y tenemos que la fuerza BC es de 900 newton. Ahora vamos a hallar la fuerza resultante con la ecuación que planteamos al principio y recordemos que dijimos que la fuerza AC es de 30,11 al cuadrado más la fuerza BC que es de 900 al cuadrado, elevo al cuadrado cada una de ellas para que obtengamos este resultado. Posteriormente hacemos la suma y extraemos el resultado de ella. Repito, fíjense lo que pasa aquí, esto es matemática, el resultado de esta se parece al segundo valor que está aquí, es algo parecido. Esas son cuestiones que pasan en la matemática. Entonces extraemos el valor de la raíz y tenemos que la fuerza resultante es de 900,53. Espero, muchachos, tengan una feliz fiesta y un próspero año 2021. Bendiciones para ustedes. Espero que haya sido de gran apoyo este video y Dios me los bendiga.